Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Dios le ha hecho Señor y Cristo, dice el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El sermón concluye diciendo: todo Israel tiene que saber que Jesús a quien ustedes crucificaron. O sea, prácticamente es como si Pedro les estuviera diciendo: se equivocaron en cuanto a Jesús, lo crucificaron como a un criminal, pero resucitó y resulta que Dios le hizo Señor y Mesías. Él es el Mesías. Triste y lamentablemente el pueblo de Israel aún no ha entendido esto. Ellos siguen esperando su Mesías. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Significa que Dios Padre le exaltó, como hemos visto, hasta lo sumo. Jesús, tras su resurrección, Dios le otorgó autoridad suprema sobre toda la creación y le confirmó oficialmente como el Mesías. Este es mi Hijo amado. ¿Cuántas veces no lo escucharon la gente que estuvo desde el principio? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él escuchen, a Él sigan, a Él obedezcan. Qué hermosa es la palabra. Filipenses 2:9, una vez más lo voy a leer. Y me encanta porque dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le hizo Señor y Cristo. Cristo significa ungido, en hebreo es Mesías. Confirma que Jesús es el ungido de Dios, es el enviado de Dios, precisamente para redimir a la humanidad. Lamentablemente, la mayoría de la gente estaba esperando un libertador, pero de la carne. Jesús no, Jesús vino a libertarnos del pecado. Y eso es lo que aún el pueblo de Dios, que es Israel, no lo ha podido entender y no lo ha podido comprender. Que Jesús vino a libertarnos, es un rey que vino a darle muerte a la muerte y que vino a libertarnos del pecado. Señor en el contexto bíblico significa autoridad y soberanía divina. Al declarar que Dios le hizo Señor y Cristo, significa que Dios Padre le otorgó el dominio total. Ese es el Cristo al que nosotros servimos. Qué hermoso y qué maravilloso es nuestro Dios. En términos teológicos, la frase subraya la coronación de Jesús. Ese hombre que habían crucificado, ese hombre que crucificaron, dijo Pedro, fue reivindicado por Dios y elevado al lugar de mayor honor, a la diestra de Dios Padre. Igual a Dios. Ahí es donde gobierna Cristo, ahí está en su trono, rodeado de gloria. Por eso cuando Él oraba en su carne, en su humanidad, le decía: Señor, vuélveme al lado tuyo donde he estado desde el principio. Ese lugar que a mí me corresponde. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es cuando tú lees que te dice la palabra de Dios: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios.
como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo. Hermoso es nuestro Señor Jesús, precioso. De ti y de mí depende si el día de mañana caemos de rodillas, simple y sencillamente porque tenemos que caer de rodillas, o porque reconocemos su grandeza, su realeza, y porque vamos a llorar delante de su presencia y le vamos a decir: eres hermoso, Señor, por fin te estoy viendo, mis ojos te están viendo. Señor y Cristo. Verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, se compungieron de corazón. Obviamente esto es una obra 100% del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva precisamente a Cristo, así lo dejó dicho nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:8. Y cuando el Espíritu Santo venga, o sea, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La gran multitud que escuchaba precisamente a Pedro fue conmovida, entristecida en gran manera. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste eso por lo que Cristo hizo por ti? ¿Cuándo es la última vez que lloraste y le dijiste: Señor, gracias, miserable de mí? Porque si no fuera por ti, yo no estaría en tu caminar. Eso es valorar lo que Cristo hizo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que caíste de rodillas ahí en tu casa o en tu lugar favorito, en donde oras, y le dijiste: oh Señor, te doy gracias por esa salvación tan grande que me has dado? Como dice ese canto: ¿cómo no he de amarte si te entregaste por mí hasta la cruz? Preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? La respuesta de la multitud también nos ayuda a poner en perspectiva los eventos de aquel día de Pentecostés, lo que es realmente un avivamiento. Al oír el don de lenguas, esto produjo en algunos oyentes asombro, pero también lo vimos que en algunos oyentes produjo ¿qué? Escarnio, burlas. Pero no fue hasta que el Evangelio se predicó que vino la convicción del Espíritu Santo. Hasta que las Escrituras se abren y tú oyes de Cristo, es otro rollo, como decimos aquí en México. Es cuando penetró, es cuando aquel velo se les quitó y pudieron ver a quién crucificaron. Pero no fue hasta que el Evangelio fue predicado. Esta fue la obra que Dios realmente quiso lograr. Se compungieron de corazón. Esta es una buena manera de describir la convicción de lo que hace el Espíritu Santo. Ellos ahora sabían que eran responsables, como todos nosotros, de la muerte de Cristo. Y que tenían que hacer algo en respuesta a esta responsabilidad enorme. A eso, mis queridos hermanos, a eso es a lo que se les llama, es a lo que se le llama avivamiento. No a un desenfreno en una iglesia. A eso.
Cuando la gente dice, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero más de Él, quiero conocerlo. Cuando Dios está obrando en el corazón de alguien, ellos quieren venir a Cristo, el Evangelio se abre y ellos vienen al Señor. Pedro estaba asombrado al ver lo que Dios estaba haciendo. ¿Puedes imaginar? Señor y Cristo. Ellos estaban viendo ahora, sí, como lo vio el centurión cuando le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Yo soy hombre bajo autoridad y yo mismo tengo autoridad, solo di la palabra porque yo le digo a este, ve y va, y aquel ven y viene. Tú di la palabra y será hecho. Cuando ellos le decían Señor, lo estaban reconociendo como Señor y Cristo. Aquel malhechor en la cruz cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, lo está reconociendo como el Mesías, como Dios. Verso 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro rápidamente les dice algo que nosotros no debemos de ocultar ni pasar por alto jamás. A ninguna persona que quiere rendirse, entregarse al Señor, es arrepiéntete. ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Realmente ya no quieres vivir esa vida que has estado llevando? Ahora surge una pregunta, ¿debemos hacer algo para ser salvos? ¿Debemos hacer algo para seguir a Jesús o solo sucede? Obviamente que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia. Pero Dios pide dos cosas del ser humano, muy importantes, cuando te ofrece esa gracia: creer y arrepentirte. Fe y arrepentimiento. La palabra de Dios dice así, en Mateo 3:8, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esto es cuando ya tuviste fe y creíste. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante el apóstol Pablo escribió en Romanos 5:1 y 2, justificados pues por la fe, por el creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Que es algo muy importante. Obviamente nos bautizamos porque creemos, porque hemos tomado ese paso de decir, he decidido, como dice la canción, seguir a Cristo. Mi vida es para ti, Señor, mi vida es tuya. Decido seguir tus pisadas, que tú seas mi Señor y mi Salvador. Ahora primero creemos y luego viene el arrepentimiento. O sea, vienes a Dios y Dios te convence de las cosas que te condenan y que tienes que dejar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tú vienes a Él, crees y le dices, Señor, ahora tú riges mi vida. Y va a venir el Espíritu Santo y te va a decir, no está bien esto. Entonces viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un giro de 180 grados.
Tú vas en una dirección y ahora vas a ir en otra dirección, opuesta a lo que estás haciendo. Ya no tienes que continuar igual, tienes que dar ese giro. Lucas 9:62 dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es así de simple. Significa que para seguir a Cristo, para seguir a Dios, se requiere un compromiso total, mirando siempre hacia adelante, extendiéndome hacia adelante, para ver si logro agarrarme de aquel que me agarró. No soltarme jamás, no distraerte con el pasado. Ya no eres igual, eres una nueva criatura. Ya no eres engendrado por voluntad de carne ni de varón, dice Juan 1:14, sino de parte de Dios. ¿Cómo podremos permanecer en el pecado, decía Pablo, si la simiente de Dios está en ti? ¡Wow! ¡Qué bendición! Soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora tengo los genes de Dios, creado por voluntad de Dios. Le pertenezco a Dios, la simiente de Dios está en mí. ¿Puedes entender eso? ¿Y puedes valorar eso? Qué interesante. Entonces dice, recibirán el don del Espíritu Santo. El cristiano recibe la presencia, guía, morada permanente del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo ilumina la mente para comprender las enseñanzas de la palabra y para tomar decisiones sabias. Hay un hambre de ti ahora, un hambre y sed por conocer más de Dios, por conocer más de su palabra, por empaparte de su palabra y por poner en práctica su palabra. El Espíritu Santo otorga paz, nos consuela en momentos de dificultad y nos da el valor necesario para mantener nuestra fe. Por eso la palabra de Dios dice que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo produce buenas obras y actitudes positivas conocidas como el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Bueno, cuando tengo amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. El Espíritu Santo otorga dones para servir a la iglesia, para servir a la comunidad, para fortalecer a la iglesia, como sabiduría, servicio, profecía, que es hablar la palabra de Dios, sanidad de lenguas y evangelismo, milagros, que no los hacemos nosotros, es Dios. Pero Dios te otorga eso porque te usa para su gloria y para su honra. Él es Señor y Cristo, dice el verso 39, ahí del capítulo 2 de Hechos, donde estamos. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¡Wow! Al arrepentirte, demostrar fe y obediencia mediante el bautismo, se les daría el don del Espíritu Santo, tal y como fue dado precisamente a los discípulos, a los apóstoles. Pedro también prometió específicamente que la promesa del Espíritu Santo sería dada a sus generaciones y a todos los que están lejos.
Yo no sé si puedes creer esto. Aquí mismo en este libro de Hechos vemos lo que le dijeron Pablo y Silas al carcelero, cuando estuvo a punto inclusive de quitarse la vida. Yo no sé si puedas creer esto. Hechos 16:31, ellos dijeron, Él les hace la pregunta y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo mismo leemos en Lidia, la vendedora de púrpura, fue salva con toda su familia. Y lo mismo ocurrió con el centurión Cornelio. Esta bendición la vemos cuando hay fruto de arrepentimiento, hermanos. O como escribió Lucas, que dijo Pedro, la promesa es para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Lo que Pedro está enseñando en su primer sermón es que aquella gran promesa de pacto es para todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor, porque entonces será salvo. Tenemos que hablar. Esa promesa es para ti, para tus hijos y para aquellos que el Señor llame a través de su bendita palabra. Pero tenemos que hablarles, enseñarles, instruirles en los caminos del Señor. Tal y como dice el Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Instrúyelo. Háblales. Por eso les decía que no hay peor persona que aquella que no ama a sus seres queridos, que no les habla del Evangelio. Que están viendo que se están perdiendo y no les hablan, no les dicen nada. Y a veces hasta se dejan influenciar por ellos y quieren agradar su estilo de vida de ellos. Deuteronomio 4:9 nos dice la palabra, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Abuelitas, enseña la palabra, moldela la palabra, vive la palabra, muéstrales que para ti Jesús es el number one. Eso hasta Angeli lo entendió. Enséñales. Háblales, así que no dejes de hablarles de Cristo, como le dijo Pablo a Timoteo, para transmitir la verdad y la doctrina de la palabra de Dios con paciencia, para cimentar a nuestros hijos. Predica, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Cuando la palabra te dice insta a tiempo y fuera de tiempo, te está diciendo háblales en el momento que les tienes que hablar, y aunque no estén dispuestos, háblales. Aunque les caigas gordo, háblales. Díselos, porque es de vida o muerte. ¿De qué les sirve ganar el mundo entero si al final van a perder su alma? Eso es lo que mucho cristiano no entiende, porque no ha aprendido a valorar lo que Cristo ha hecho. Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Yahvé, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca
no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahvé, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. ¿Sabes que esa es mi oración? Todos los días, Señor, que mis hijos sean hombres y mujeres conforme a tu corazón. Que los hombres y mujeres que ellos se encuentren sean hombres y mujeres conforme a tu corazón. Que te amen más a ti que a ellos mismos. Para que los hijos, de mis hijos, si tú tardaras en venir, todos sean salvos. Yo no le pido que los haga ricos. Lo siento, hijos. Yo quiero verlos en la eternidad. Que ninguno de ellos perezca ni se vayan al infierno, porque eso será horrible. Y es una verdad, como hay cielo, hay infierno. Así como hay vida, hay muerte. Como existe el bien, existe el mal. No hay más que decir sino solo gracias, Señor, gracias. Señor y Cristo, verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. El sermón de Pedro no terminó ahí, continuó en exhortación a la multitud para que vinieran a Cristo en arrepentimiento, sean salvos de esta perversa generación. Cualquier generación es responsable de la muerte de Jesús, por lo tanto es una generación perversa. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo mismo está diciendo el Salmo, lo mismo escribió David, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Pero como cada generación es responsable de la muerte de Jesús, cada generación necesita salvación. Señor y Cristo, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La mayoría de los eruditos te dice que en la Biblia únicamente se cuentan los hombres. O sea que hubo más de 6,000 personas ahí entre mujeres y niños. Increíble, ¿puedes creerlo? Ese fue el día de Pentecostés, vi una increíble cosecha de almas. La iglesia pasó de 120 personas a de 3,120 personas o más. Así comenzó la iglesia aquel día. Muchos de los 3,000 eran peregrinos que habían venido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Obviamente siempre que venían a Pentecostés ellos esperaban algo especial, pero nada como esto. ¡Qué maravilla! Muchos de esta multitud regresaron a casa llevando consigo las buenas nuevas de Jesucristo. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Imagínate todos los que llegaron allá diciendo, ¡hey, Jesucristo es Señor! Aquellos que creyeron en Jesús ese día lo hicieron con alegría, con gozo en su corazón. Por eso se sometieron al bautismo, porque estaban plenamente convencidos de quién era Jesús y de su gran necesidad de Él como Señor y Salvador, como Mesías. Por eso dice, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y como a veces lo cantamos aquí, la iglesia comenzó con su espíritu, de ahí se esparció a todas otras ciudades y países.
Acabo de leer la carta a los Romanos, ya voy en el capítulo 16, ya lo voy a acabar este lunes, si Dios me lo permite, en mi devocional. Y me llama la atención cómo Pablo fervoroso les dice: quiero verlos, quiero estar con ustedes, quiero bendecirlos a los de Roma. Dice, pero primero voy a España. Y se los dice como 3 o 4 veces. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿no habrá ido este canijo a España? Nada más que a lo mejor no quedó registrado. Porque se los dice, es que necesito ir a España. O sea, ponte a pensar todo lo que anduvo Pablo, y sin aviones, sin camiones, sin carros. Caminando. Y si bien le iba, yo creo hasta en burrito, o alguien lo jalaba poquito. Pero es increíble. Luego añadió Pedro de la característica de los nuevos creyentes de la iglesia. Verso 42, y aquí nos vamos a quedar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta sola palabra, esto de perseveraban, trae un significado bien padre en la palabra, en el original. Dependieron de los apóstoles para comunicarles quién era Jesús y lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Entonces ellos querían conocer más y más. Ellos acababan de confiar en Jesús, ahora querían saber más. Es por eso que se empiezan a hacer las cartas. Ellos no tenían como nosotros la palabra de Dios, más que la Escritura, que es palabra de Dios, a los profetas y los salmos. Pero les faltaba el Nuevo Testamento, y dice que perseveraban. Es un verbo griego que significa fidelidad firme y decisión. Significa, mira nada más, que nada los desviaría de la doctrina de los apóstoles, porque era la verdad de Dios. Porque la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo, era la palabra de Dios. Como escribiera Pablo años después a la iglesia de Éfeso, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Nuevo y Antiguo Testamento. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, o sea, de quien se trata toda la palabra. Esto significa que cada pastor o predicador no debemos de predicar nuestra propia doctrina o nuestra propia experiencia, sino la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Hablar de Cristo, hablar de su evangelio, hablar de la palabra de Dios. Y luego añadió Pedro, en la comunión unos con otros. Comunión, la palabra del antiguo griego koinonía. La vida cristiana debe ser llena de comunión, de koinonía, que significa asociación, convivio y participación de unos con otros. ¿Cómo hemos cambiado, hermanos? Compartimos el mismo Señor Jesús. Compartimos la misma guía para la vida, o sea, la palabra de Dios. Compartimos el mismo amor por Dios. Compartimos el mismo deseo de adorar a Dios. Compartimos las mismas batallas, compartimos las mismas victorias, compartimos el mismo trabajo de vivir por Él. Reímos con los que ríen, lloramos con los que lloran. Compartimos el mismo gozo de predicar el evangelio. Y luego dice en el partimiento del pan. Este trae 2 significados. Primero, nunca quisieron olvidar lo que Jesús hizo en la cruz y la instrucción de la Santa Cena. Ese era el partimiento del pan. Cuán importante debe ser para nosotros, hermanos, nunca olvidar y valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros y lo que nos dejó dicho que hiciéramos en este memorial. Segundo, el amor unos por otros, encontrar ese amor fraternal.
Dijo nuestro Señor Jesucristo, ámense los unos a los otros, tal y como yo los he amado. Juan 13:34. Dicen más, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y luego dicen las oraciones. Una iglesia movida por el Espíritu Santo es una iglesia que ora, hermanos. Es tiempo de orar. Nosotros deberíamos de tener aquí intercesores, intercesoras, hombres y mujeres de oración, que estén orando durante el servicio. Deberíamos de tenerlo. Deberíamos de preguntar, oye, ¿qué pasó con Chuy? Oye, voy a estar orando por él a ver qué pasó. Aunque mandó un gatito de representante, ¿no lo vieron? Es el mensaje de Lucas a la iglesia primitiva y moderna. Es que el lector, amados, el cristiano tenga la idea y modelo de lo que es una iglesia de Cristo. Ahora, esto no significa que era perfecta, pero sí muestra una iglesia movida, impulsada e influenciada por el Espíritu Santo, totalmente por la palabra de Dios. Efesios 5, 15 y 18 dice, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. El mensaje de la palabra del Señor es claro para la iglesia. Nos está llamando a la sabiduría, a la llenura del Espíritu Santo y no a la insensatez y a las viejas costumbres mundanas. Ya no más. Si tú le perteneces a Cristo, ya no tienes por qué amar al mundo. Aprovechar bien el tiempo significa comprar la oportunidad, como dice el Salmo de Moisés. Enséñanos, Señor, de tal manera contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, como los días están marcados por la maldad y la corrupción. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y quiero leerles 1 de Pedro 1, 13 al 16, pero de la Nueva Traducción Viviente, porque me encantó como dice, está totalmente actualizado y dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten control propio. Ejerciten el control propio o el dominio propio, como lo queramos decir. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que nos está pidiendo Dios a ti y a mí hoy en esta mañana, ya tarde. Así que, amados, creamos y valoremos quién es Jesús. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es tiempo de creer, pero creer en serio. Es tiempo de arrepentirnos, pero arrepentirnos en serio. Es tiempo de disfrutar de la presencia de nuestro Señor día tras día, hasta que estemos por la eternidad con Él.
profetizado por los hijos de Coré. Y con esto termino, cuando escribieron del Señor como Señor y Cristo, Salmo 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, le está diciendo a Cristo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ese es nuestro Señor y Cristo, y es al que nosotros debemos servir. Señor, te damos gracias por